Me Ya, apareció la oye, ahí voz. me escribió el del libro que está listo, que ya lo puedo Ok, configurar contigo, Andreo, ¿no? perfecto. Ah, sí, era mejor presentarlo a los dos. Esta intermediación no tenía ningún sentido. Oye, Súper. Felipe, es cierto que Andrés, más que profesor, es un buen cantante de cops. Ahí ahí se nota el profesionalismo. Sí, pues es que no pegaba nombre con cara. Of course, me tincó, weón. Sí, bien, ¿y tú? No, si te caché el tiro. Sí. ¿Alguna vez lo hayas escuchado, no? A Levin y Oye, compañía. pero tómate una copita de vino, no te compliquís por esa parte, ¿ah? Oye, si Sí, lo no, tú haces, relájate nomás, no. pero weón, si yo estoy relajado, yo aquí solamente veo a la figura y yo lo presento y mando a cambiar y siquiera la cagada. Ya, Muchas pero gracias. no mandé las preguntas cruzadas, pues guaso ahí. Es No, importante, mantener el orden. no, sí, Oye, dale. hay una cosa que no incluí en el guión, que después me acordé que lo había incluido en los guiones del año pasado, que es en una línea que es la coordinadora. No sé, Perfecto. guaso, si hago esa presentación. Mira, yo haría la corta, que es, entre comillas, si nos metemos en la coordinadora, lo dice Sí, sí, de ahí yo lo sé que la vez pasada. Sí, esa misma. ¿Puedo opinar algo? Sí, opina, por Perfecto. favor. Debate candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Esto va a ser transmitido por Radio Salud Madre Tierra, Media Partner El Libero, y por supuesto organizado por la Coordinadora de Movimiento Ciudadano. Listo, chao, se acabó. Perfecto, perfecto, De acuerdo. perfecto. Digo, Nacional, nacional, digo para que nacional. sea candidatas tanto, 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 y tú, María Paz, pum, preguntas, chao, y se acabó. Sí. Perfecto. No, O y lo sea, único que. creo Sí, que es no. lo mejor. No, de hecho a nadie le interesa saber qué es la coordinadora. Es exactamente lo que te iba a decir. No, pero si no se trata que no se. Obvio que sí, po, pero No, pero en digo, este minuto no. En este minuto no. Lo importante es quién organiza nomás la coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano. Punto. Next. Súper bien.
Hola, buenas noches. Estamos ya iniciando nuestro debate sobre la hora del 10, del Distrito 10, con nuestras candidatas invitadas, en esta ocasión mujeres, las 4, por coincidencia. Yo me presento, soy María Paz Reyes, y este debate lo organiza la Coordinadora de Movimientos Sociales y se está transmitiendo a través del Facebook de la Coordinadora y de El Líbero TV. Ahora Felipe Vidal va a presentar a las candidatas. Gracias, María Paz, por la invitación. Yo aquí estoy invitado gentilmente. Yo participo en el programa Carta Ciudadana, que se transmite todos los días por Radio Salud Madre Tierra. Así que, bueno, este debate está saliendo en este día jueves, pero las personas que habitualmente nos escuchan de lunes a viernes nos van a escuchar mañana también a través de Radio Salud Madre Tierra en el 570M y en 91.5 FM, y también, por supuesto, en radiosalud.cl. Así que, y por supuesto, como decía María Paz, esto es media partner con el Líbero, así que, y por supuesto con la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Debate de la hora del 10, abogada, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, candidata a la Convención Constitucional por el Pacto Vamos por Chile, Macarena Letelier. Macarena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Licenciada en Filosofía, convención en Filosofía Contemporánea, muy mediática, también hay que decirlo, candidata a la Convención Constitucional por el Pacto Vamos por Chile, Teresa Marinovich. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, directora ejecutiva de FNM, lo que me gustaría decir, recalcar. Muy bien, gracias por la invitación también. Y abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, candidata a la lista de independientes no neutrales por la nueva Constitución. Macarena Lobos. Macarena, ¿cómo estás? Hola Felipe, buenas noches. Saludar a Transporte Intermedio, a todos y a todas las que nos están viendo y a las copanelistas con las que vamos a debatir. Y bueno, se va a integrar en un ratito más Laura Albornoz, así que apenas ella esté, por supuesto, la presentamos y comenzamos esta conversación. María Paz. Perfecto. Bueno, como el Distrito 10, como bien saben, es muy emblemático, se podría decir, muy representativo del país, o pretende serlo, y tenemos como unas preocupaciones como movimiento ciudadano, sobre todo, bien profundas con respecto a nuestro funcionamiento institucional y el funcionamiento de la democracia actualmente. Entonces, la primera pregunta para cada una es, frente a este estado de fragilidad democrática, que podríamos decir al que nos enfrentamos, ¿qué modificaciones propondrían al sistema político en la Convención para asegurar una mayor estabilidad que permita un desarrollo pacífico del proyecto de vida que tenga cada chileno? ¿Puede partir Macarena Lobos? Perfecto, muchas gracias María Paz. Yo concuerdo que uno de los temas cruciales que debe abordar la nueva Constitución es generar espacios para una más y mejor democracia. Y esto, en mi juicio, engloba dos áreas. Uno, que tengamos una redistribución del poder en una triple dimensión, una redistribución del poder entre el Ejecutivo y el Congreso, para generar, digamos, una mayor coordinación en este estado, digamos, de parálisis en la que nos hemos visto enfrentados hoy día, una redistribución de poder entre Santiago, las regiones, provincias y comunas, para que efectivamente podamos avanzar hacia una verdadera descentralización política, administrativa y fiscal, y una redistribución de poder entre el poder político y la ciudadanía. Yo creo que no podemos, digamos, mantener la lógica de que solo tengamos la participación ciudadana con el voto cada 4 años, sino que tenemos que crear instancias institucionales de participación ciudadana, como las iniciativas populares de ley, los plebiscitos, los referéndums, los presupuestos participativos, que permitan que la ciudadanía tenga una participación real y efectiva e incidente sobre las decisiones que lo afectan cotidianamente. Yo creo que de esa perspectiva, digamos, vamos a lograr relegitimar, ¿no es cierto?, la política y generar esta nueva conexión entre la ciudadanía y la política y avanzar para generar mayor gobernabilidad. Muchas gracias, Macarena. Teresa, podríamos continuar contigo, entonces. Sí, yo creo que efectivamente lo que tú dices es cierto, evidente e indiscutible, ¿no? Que hay una fragilidad democrática, una crisis institucional profunda. Creo que por parte del Congreso tiene que ver con que se ha excedido en sus atribuciones
o simplemente se ha saltado todas las normas vigentes y toda la Constitución, y por parte del gobierno porque se ha omitido y no ha ejercido atribuciones que debía ejercer. Así que considerando eso y teniendo en cuenta que en definitiva cualquier sistema que se implemente depende de que la gente sea medianamente seria, cosa que no hemos visto ni por parte del gobierno, ni por la derecha, ni por la izquierda, suponiendo que cualquier sistema, sea el que sea, requiere de seriedad, creo que una herramienta que nos podría ayudar mucho sería la posibilidad de darle al presidente una facultad o una atribución extra, que es la de disolver el Congreso una vez durante su periodo. Creo que es una herramienta tremendamente democrática, porque le permite a la ciudadanía expresarse, en caso de cuando ocurre como está ocurriendo ahora o como ha ocurrido durante este gobierno, cuando tú te encuentras con una oposición demasiado obstruccionista que lo único que hace es poner problemas, el presidente tiene una vez en su periodo la facultad de disolver ese Congreso con la obligación de llamar inmediatamente elecciones y de manera totalmente democrática los ciudadanos pueden decirle al gobierno que está completamente equivocado reeligiendo a los parlamentarios que cesaron en sus cargos temporalmente, o bien elegir a otro en cuyo caso tú le estás diciendo al presidente que está por el camino correcto. Así que lo que yo creo es que hace falta efectivamente una clase política más seria, personas más serias y más responsables, pero también un poquito más de atribuciones para el presidente de la República. O sea, Más poder perdona, para Teresa, el ciudadano, más poder para el ciudadano, menos poder para el político. Eso es en definitiva, yo creo que además lo que interpreta mi visión de lo que tiene que ser una constitución. Claro, pero el presidente también es político. Por lo tanto, lo que tú estás planteando es que sea aún más presidencialista el sistema. Macarena quiere... estoy planteando darle una atribución más al presidente de la República y atribución que es, sin embargo, tremendamente y profundamente democrática, porque significa que el presidente vuelve a hacer una consulta a esa ciudadanía que hace pocos años o poco tiempo lo eligió y que puede usar, por supuesto, una vez en todo su periodo para que no se chacree. Ahora, cuando tú tienes gente que es poco seria, se chacrea lo que sea y no hay sistema que funcione, eso lo sabemos. Y por eso pongo eso como antecedente, digamos. Pero me parece que no es fortalecer la figura del presidente, es darle una atribución, pero una atribución que en definitiva le devuelve la mano o le da de nuevo el poder en el fondo a la ciudadanía. Macarena, si me permite, María Paz, vamos con Macarena Letelier y la Macarena Lobos quiere contestarle ahí a la Teresa para que la Macarena Letelier no se quede atrás. Absolutamente, pero vamos a dar el turno a la Macarena Letelier. Muchas gracias, Teresa. Hola, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación de la coordinadora y felicitar por la iniciativa. Respecto a lo que estamos hablando de esta crisis de institucionalidad, yo creo que hoy día estamos frente a faltas de liderazgo, creo que estamos ante una crisis de confianza como no se había visto mucho tiempo de acuerdo a las estadísticas, no solo nacionales, sino internacionales que manejan en relación a Chile. Todo eso ha demostrado también una mirada en cuanto al diseño y tramitación de políticas públicas que solo ha mirado a créditos más individuales que a un bien común general. Y yo creo que eso se ve con la falta de coordinación entre los dos órganos colegisladores. Hoy día no está conversando. Se habla de que hay un parlamentarismo de facto, porque claramente se han transgredido las iniciativas exclusivas que hoy día establece la Constitución para el presidente, pero yo creo que es eso y mucho más. Y este proceso constituyente nos dará el espacio para de alguna manera reflexionar si conversa el sistema electoral que tenemos hoy día, que provoca esta atomización de 18 partidos políticos en el Congreso, de más de 20 independientes, donde tú no tienes fuerzas determinadas con líderes para llegar a acuerdos. Y yo creo que estamos con esta coyuntura donde se nos juntan todos estos elementos, falta de liderazgo, la crisis de confianza, no estamos conversando, estamos con una pandemia, tuvimos un estallido social, seguimos con una violencia incontrolable que ojalá no normalicemos, porque yo creo que hasta ahí nomás llegamos como país, pero también es difícil y es un gran desafío pensar en cuáles son los cambios necesarios, porque uno dice, bueno, yo le quiero dar, por ejemplo, más atribuciones al presidente, pero eso lo dice cuando uno comulga en cierta medida con el presidente que está. Es como cuando uno tiene que pensar si va a alargar o no los periodos presidenciales. Pucha, depende si el gobierno es nuevo, es bueno, por supuesto que uno quiere, pero si no, uno dice, ¿en qué minuto cambié esto? Entonces yo creo que hay que haber un diseño institucional macro,
donde realmente se reflexione sobre de qué manera se va a lograr una colaboración real, donde se ponga el bien común por delante. Y algo distinto, porque no lo dice la ley, es que nazcan nuevos liderazgos y una mirada de país, una mirada donde la base sea cumplir la normativa vigente y de ahí diseñar la institucionalidad necesaria para que esta Constitución finalmente traiga lo que muchos esperan, que es un Chile mejor para todos. Sí, te agradezco, Macarena, pero antes, la Macarena Lobos quería decir algo, después volvemos con Teresa Marinovich, pero se integra al debate, fue ministra de la Mujer, es doctora en Derecho, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, candidata a la Convención Constitucional por la lista de la prueba, militante de la democracia cristiana, Laura Albornoz. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por gracias, participar. Laura. Buenas noches, muy buenas noches a todas, Maca, Tere, está por ahí Maca Lobos también. Nos vimos en la mañana, así que un saludo a María Paz, también a todos, un abrazo grande. Hola Laura, bienvenida. Bueno, Macarena Lobos, tú querías decir algo a propósito del tema de la fragilidad y del control de los poderes y qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que ves tú eventualmente si es que estás en la convención. Efectivamente, bueno, yo comparto, digamos, que esto hay que mirarlo de una mirada mucho más sistémica porque está todo interrelacionado, ¿no es cierto? El régimen político con el régimen electoral. Y no se pueden tomar decisiones aisladas. Respecto al tema del régimen político, yo soy de la idea de tener un presidencialismo atenuado. Yo creo que en definitiva esta figura de que podamos elegir un primer ministro, que deslocalicemos que la ciudadanía elija directamente al presidente, no es muy acorde a nuestras tradiciones y la verdad que creo que va a generar más complicaciones que soluciones. Comparto que hay que buscar, eso sí, un reequilibrio, y tal como decía Teresa, uno puede traer algunos elementos, ¿no es cierto?, del régimen parlamentario, como sería la posibilidad de disolución del Congreso por una vez, pero yo también creo que debería tener la contracara para generar el equilibrio que queremos entre el Ejecutivo y el Parlamento, que también tuviera el Parlamento la posibilidad de censura por una vez, ¿no es cierto?, del presidente. Yo creo que con esas herramientas o esas válvulas de escape, manteniendo un régimen presidencial, con esas válvulas de escape propias del parlamentarismo, lograríamos un mayor equilibrio. Teresa Marinovich, y le tiramos la pelota al tiro a la Laura Albornoz. Teresa, dale. Yo quería, tengo la palabra, yo quería decirle solamente a la Maca que esto no es, digamos, no es una atribución para el presidente y por lo tanto que uno debiera mirar con cuidado en caso de que el presidente no te gusta. Es una atribución más bien para la ciudadanía, que ratifica o no al presidente en su cargo, que es bien distinto y por lo tanto da igual quién sea el presidente porque es la ciudadanía la que tiene en definitiva la última palabra. Yo creo que una institución semejante aplicada al Parlamento es bien difícil porque por de pronto, ¿no es cierto?, los distintos parlamentarios son elegidos en distintos distritos por distintos grupos, no tienes la unidad, no tienes la cohesión que representa la figura de la institución presidencial. Entonces me parece que no es muy viable hacer lo mismo a nivel parlamentario. Pero tú estás planteando entonces un referéndum revocatorio del presidente, si es que no cumple su mandato. Bueno, no sabría cuál es el término técnico. Estoy hablando de que el presidente pueda disolver el Congreso y pueda llamar inmediatamente a elecciones para o reelegir ese Congreso o elegir a otros parlamentarios si es que efectivamente la actitud del Congreso y de la oposición está siendo, como creo yo que ha sido la de esta oposición en particular, tremendamente obstruccionista. O sea, tú te das cuenta que acá Piñera ganó, Piñera no es de mi agrado, yo voté por él, pero no precisamente entusiasta, sino que con el criterio del mal menor. Piñera ganó con una buena votación, con una votación mejor que la de bastantes de los últimos presidentes de Chile y de la Concertación incluido. Y aún así terminado gobernando la agenda de la oposición. Y esto fue desde el minuto 1. Entonces tú dices, acá hay algo que no corresponde. Teresa, o sea, el número de votos con que salió elegido el presidente de la República no se puede analogar o comparar con el número de votos con que salió elegido el diputado del distrito 10. Fíjate, tú no puedes poner en el mismo, me parece, en el mismo nivel. Y creo que realmente la actitud de la oposición... El Parlamento, perdona, digamos, con una mayoría, digamos, distinta a la del presidente, y por eso tenemos que buscar mecanismos que permitan... Sí, pero es que no es una mayoría, ahí está la trampa, no es una mayoría.
fueron elegidos en sus circunscripciones, en sus distritos con una mayoría. No concita la unidad que concita el presidente de la República. Cuando tú dices, esta persona fue elegida a nivel país, ¿no? O es distinta la elección de un diputado que la de un concejal, porque es más representativa de un grupo más grande. Entonces, con mayor razón el presidente. Entonces, pretender que el Parlamento se considere o que se conciba como una unidad equivalente a la del presidente, me parece que hay una cosa tramposa ahí que no responde a cómo son las cosas. En una Teresa, democracia para que pueda entrar la Laura Albornoz en la... Para que Laura pueda entrar, porque yo creo que se debe haber sentido emplazada, solo darte un dato, Teresa, recuerda que el presidente, claro, puede haber sido elegido por un porcentaje alto en segunda vuelta, cercano al 54%, pero hoy día está en buen chileno a las patas con el 10%. Entonces la pregunta es la legitimidad y cómo se recoge. Y en el caso de la oposición, que Laura Albornoz yo creo que legítimamente puede hablar al menos de un sector de la oposición, tampoco se capitaliza. La capitalización no va por ahí, tú Laura, dices, no sé qué opinas tú. ¿Habría como que cambiar de presidente dependiendo de la popularidad que tiene o dependiente de las conductas que tiene? Porque Piñera tiene una popularidad menor que tuvo Bachelet, por ejemplo. Lo que yo digo es que el sistema político completo, salvo excepciones muy honrosas por números un poquito más allá, están deslegitimados por la ciudadanía. O sea, ahí está el problema, Laura. ¿Y qué hacen? ¿Lo echa a todos? ¿Se van todos? No, ¿Cuál es la solución? Perdón, es que yo no soy el candidato, las candidatas son ustedes, Laura. No, pero hay que entender la pregunta. Felipe, la verdad es que yo creo que hay varias herramientas a las cuales se le podría echar mano para mejorar la credibilidad democrática del sistema o para robustecerla. Partiendo por la figura del presidente de la República, al igual que Macarena, yo comparto que uno podría intentar esbozar un modelo de presidencialismo atenuado para evitar efectivamente los conflictos que se producen con respecto al funcionamiento de las mayorías en el Parlamento. Creo que es necesario, que hemos tenido unos últimos episodios complejos para la figura presidencial, particularmente que intenta mantener esta suerte de zarismo presidencial. Particularmente lo vimos con el tercer retiro, el intento de presentar requerimientos ante el tribunal, pese a que tiene una mayoría absoluta en el Parlamento que apoya una tesis contraria. Yo creo que es posible mejorar el sistema con un presidencialismo atenuado. Creo que la incorporación de mecanismos de democracia directa son interesantes, algunos de ellos, la iniciativa popular de ley, los plebiscitos consultivos o los referéndum, todos aquellos que nos entrega la moderna ciencia política, yo los adecuaría. Yo creo que el sistema electoral también puede ser revisado en la luz particularmente de los problemas que hemos tenido de representación de algunos parlamentarios que efectivamente son elegidos por, entre comillas, arrastre, y definitivamente yo creo que siempre debiera estar en permanente revisión la lógica y funcionamiento de la ley de partidos políticos, y también la ley, entre otras, que aglutina o intenta fomentar la participación ciudadana. Estoy pensando en la ley 20.500, la ley de junta de vecinos, organizaciones intermedias, asociaciones gremiales, organismos sindicales, etc. Yo creo que ahí también hay que hacer una revisión de los otros poderes del Estado, particularmente del denominado tercer poder, que es la sociedad civil, y que es necesario cuarto poder o quinto poder, ya no me acuerdo el número, pero darle a la sociedad civil... El tercer sector, era por ahí, estaba el tercer sector, darle un poder que efectivamente permita transparentar también, porque ellos también se encuentran en un proceso de crisis de legitimidad. Uno recorre, ha tocado recorrer profundamente el Distrito 10, y antes que eso también lo sabía, las organizaciones, salvo las ONG, las organizaciones tradicionales de junta de vecinos, agrupaciones de ciudadanos, se encuentran muy desgastados. Tú hablas con ellos y dicen, yo soy presidenta de la junta de vecinos hace 25 años, y uno se dice, plop, pero ¿qué democracia es eso? ¿Cómo es posible? O, en fin, hay una amplia participación, además especialmente interesante porque de conformidad a la CACEN 2017, quienes interactúan en ese espacio de participación ciudadana son mayoritariamente mujeres.
con excepción de los centros deportivos, en donde hay mayoría de hombres, en el resto de los cuerpos o órganos intermedios hay mayoritariamente presencia de mujeres. Estoy pensando en los centros de madres, clubes de adultos mayor, centro de padres y apoderados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que hacer una revisión profunda de la institucionalidad democrática, y esto pasa no solamente por los poderes públicos, sino que también hablamos de aquellos integrantes o organismos que forman parte de los órganos intermedios, que una democracia sana debiera propiciar, reforzar y por sobre todo respetar y darle protagonismo en una democracia. Y yo creo que eso es necesario revisarlo a la luz de la nueva Constitución. Muchas gracias, Laura. Teresa, parece que querías replicar. Sí, Pero yo quiero decir, para poder seguir a la próxima pregunta. Es una pregunta. Y después la Maca Letelier, que está también. Es una pregunta para la Macarena y la... la Macarena Lobos, entiendo, ¿verdad? No, se me olvidó tu nombre. Laura Albornoz. Es una pregunta para la Macarena y para Laura. Ustedes, porque me da la impresión de que la propuesta de un presidencialismo atenuado, ¿tienen la impresión o la percepción de que estamos con un régimen presidencial muy fuerte, con un presidente con muchas atribuciones, con un... Porque yo no, voy a responder yo la pregunta. Teresa, léete la Constitución y te puedes dar cuenta de eso. Si estudias la Constitución... No, yo estoy hablando... Laura, espérame un poquitito, te estoy haciendo una pregunta fáctica, no teórica. No es teórica, es echarle un vistazo a este documento. Tú lo lees y ya hay contenidos que te pueden informar acerca de las facultades y poderes que tiene. Yo estoy al tanto de las estoy al tanto. ¿Cuál es el punto, Teresa? ¿Cuál es el punto? Porque la Maca Letelier también quiere hablar. Es la debilidad de la figura presidencial, entiendo, ¿verdad? El punto, lo que estoy diciendo es que a mí me parece que, independiente de todo lo que dice la Laura, que es cierto que, o sea, no sé si es cierto o no, pero que en el fondo efectivamente el presidente tiene atribuciones en Chile y tenemos un régimen presidencial, cosa que sé, Laura, ¿no? Sí, Laura. Independiente de eso, pareciera ser que en el ejercicio concreto de sus atribuciones, este presidente al menos no se ha mostrado precisamente fuerte. Entonces me sorprende que propongan un presidencialismo atenuado, cuando lo que hemos visto es un presidencialismo escuálido en la práctica, en los hechos, fácticamente, no en la teoría. ¿Quedó claro, Laura? Maca, mira, Teresa, yo generalmente cuando voy a un debate trato de averiguar quiénes son las contertulias como norma de educación. Como soy una persona culta y educada, yo sé que tú te llamas Teresa, te voy a llamar por tu nombre, ¿ya? Porque esto es un debate político serio, no estamos para las jugarretas tontas. Entonces te voy a decir en primer lugar que basta con leer la Constitución Política, desde el artículo 24 en adelante, que señala cuáles son las atribuciones independientes que el presidente las ejerza o no tenga liderazgo para llevarlas a cabo. Son las facultades que él tiene: de nombramiento de autoridades públicas, iniciativas exclusivas de ley con recursos fiscales, facultades para vetar o no proyectos de ley, iniciativa en materia de nombramiento del Poder Judicial, de los cargos del Ministerio Público, y así una larga injerencia en el nombramiento de autoridades públicas que tienen administración del erario fiscal y que pueden tomar decisiones que son determinantes para la vida de los chilenos y chilenas. Independiente de si él las usa o no, y esos son problemas de su liderazgo, de su conglomerado político, de su capacidad para gestionar, que se ha visto debilitada, hoy día existe en la norma fundamental de la República, que es la Constitución Política, facultades que son exclusivas del presidente de la República. Entonces, esto te lo explico así porque yo entiendo que tú no tienes formación jurídica, pero tú lo sabes, cualquier persona que haya pasado por primer año de Derecho entiende que esto funciona de esta forma. Ahora, si hay un presidente que deficitariamente ejerce estas atribuciones y no puede cumplirla, es otro problema, pero lo que nosotros sí queremos en la nueva Constitución es incorporar aquí otros actores que puedan tener relevancia en la toma de decisiones. Por ejemplo, mencioné hace un momento atrás la iniciativa popular de ley, la posibilidad de que las organizaciones sociales presenten, teniendo apoyo de votos, iniciativas que son importantes, que a lo mejor el legislador no vio, no le interesó, no le preocupó, no estaba en la minuta que le mandó la compañía para que redactara la indicación parlamentaria, etcétera, etcétera. Entonces nace de la ciudadanía. Eso se logra con un presidencialismo atenuado, más otra medida que se puede Laura, para fortalecer la democracia. Laura,
le voy a pedir que... Teresa, vamos a ir les voy a pedir que sea una próxima pregunta para ir también. Tengo que responder. Es que 30 Teresa, segundos. es que ya le... 30 segundos. No, es que tenemos que ir a otra cosa. Macarena Letelier está hace rato ahí. Yo no sé si tú quieres opinar acerca del punto que estamos hablando. Yo creo que hay que ir avanzando. Quedó claro los puntos de las dos. Y Macarena Lobos también, me imagino, está en la misma. Macarena Letelier, no sé si tú quieres agregar algo para que no, mira, la María Paz vaya cambiando de tema. Algo muy corto, Felipe, y tal vez para ir redondeando las distintas opiniones que han surgido. Yo creo que aquí el tema no son las competencias de los órganos porque están establecidas en la Constitución. En Chile hoy día hay un presidencialismo muy fuerte desde el artículo 24 en adelante, y eso se traduce en las facultades que tiene, por ejemplo, en la tramitación legislativa, maneja las urgencias, todos los temas de iniciativa exclusiva, tiene el veto, etcétera. O sea, hoy día tenemos un presidencialismo muy, muy fuerte en este país. Entonces el tema no va por las competencias que hoy día están o no consagradas. Hoy día el tema está en si se cumplen o no las atribuciones por los distintos órganos del país. Llamemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y a mí no me gustaría dejar fuera, tal vez haya una deformación profesional y a lo que a mí me gusta mucho, que es el Poder Judicial, también en la discusión de esta convención, porque ahí hay normas ya bicentenarias, y es muy importante, de nuevo, ver todos los equilibrios de poderes que hay entre tres órganos que pertenecen a un sistema republicano democrático, que es un límite, Felipe, que nos establece la reforma constitucional. Quienes estemos en la convención constituyente no podemos cambiar que Chile es una república, no podemos cambiar que es democrático, eso significa que tenemos que tener elecciones periódicas, no podemos cambiar que es unitario, ni violar derechos, tratados internacionales que hayamos firmado y ratificado, o sentencias judiciales. Entonces, dentro de ese espacio que tenemos para movernos, a mí me da un poco de susto que porque hoy día no se cumplan ciertas normas o atribuciones, pensemos que hay que modificar algunas normas. Por ejemplo, y con esto termino, el otro día me decían en un programa de radio, pero Macarena, ¿qué hay que cambiar para que pueda haber seguridad pública y no haya más violencia? Está todo, hay que hacer las cosas. Entonces no nos equivoquemos en lo que realmente podemos modificar, eliminar, innovar con lo que está y no se está cumpliendo. Yo creo que esa es la primera invitación, porque si no, no vamos a terminar nunca el proceso constituyente. Bueno, queremos recordar que estamos en un debate por el Distrito 10, la hora del 10. Esto está organizado por la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, Radio Salud Madre Tierra, y tenemos una media partner que por supuesto es el libro, y hay varias preguntas que está haciendo las personas que por supuesto están viendo este debate. Está Macarena Letelier, Macarena Lobos, Laura Albornoz, Teresa Marinovich. María Paz Reyes, por favor, usted con la palabra. Muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta relevante, que es con respecto a los mecanismos de control constitucional. Bueno, actualmente sabemos que existe el Tribunal Constitucional, que sabemos también los problemas que últimamente se han experimentado en su interior y por lo mismo en su actual. Y pensando en esta nueva constitución que debería ser la casa de todos, que deberíamos como entre todos cuidarla o qué sé yo, una base desde la cual la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo, ¿qué mecanismos de control constitucional creen ustedes que deberían haber? ¿Debería quizás ser una sala de la Corte Suprema, un tribunal como el que existe ahora, pero con otros mecanismos de elección, que no sea tan político, que quizás el tema de la manera de seleccionar a sus miembros ha también elevado su propio prestigio? ¿Cómo se resguarda esta nueva constitución en el fondo que se genera a partir de ahora? Macarena Lobos, ¿te parece? Perfecto, gracias María Paz por la pregunta, me parece muy relevante. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que garantizar la supremacía constitucional, ¿no es cierto?, como la norma fundamental, que todo el resto de la normativa se adecue a ella. Sin embargo, creo que hay que hacer una transformación profunda del Tribunal Constitucional, porque en la práctica hemos visto que el Tribunal Constitucional ha funcionado más como una cámara política que como una cámara jurídica. Y tenemos además los quórums supramayoritarios que han sido una camisa de fuerza para poder concretar muchas de las transformaciones que la ciudadanía ha demandado. Y de esa perspectiva, yo lo primero que creo es que hay que eliminar los quórums supramayoritarios, salvo para la propia Constitución, que da la importancia que tiene que garantizar una cierta estabilidad en el tiempo, debiera tener quórums supramayoritarios, pero no así las leyes. Y consecuencialmente debiera eliminarse entonces el control preventivo de las leyes. Creo que hay que reformular el Tribunal Constitucional si se manteniera. Yo estoy abierta a debatir si tiene que ser Tribunal Constitucional o
la Corte Suprema, como era antes, ¿no es cierto?, la que haga este control de supremacía. Sin embargo, si se mantuviera el Tribunal Constitucional, creo que es clave modificar su mecanismo de nombramiento. Tiene que ser mucho más meritorio, transparente. Tenemos que cambiar el número, no puede ser que sea un número par y que por tanto, digamos, dirima y el poder del presidente tenga un voto doble. Tenemos que cambiar también, generar un régimen de responsabilidad respecto a los ministros del Tribunal Constitucional que hoy día no existe. Y de esa perspectiva, digamos, ir mejorando el control. Como te digo, estoy abierta a que efectivamente pueda ser la Corte Suprema. Yo creo que eso va a ser parte del debate, pero sí que tenga que haber control de supremacía constitucional. Perdona, muy cortito, Macarena, cuando te refieres a de otra forma, ¿de qué forma? ¿Cuál es la, digamos, cuál sería la característica a determinar para que una persona sea integrante o ministro o ministra del Tribunal Constitucional? ¿Quién lo define? Que no sea una terna, que no lo defina el Congreso, que no lo defina el presidente, ¿quién lo propone? ¿Cómo se llega a eso? Hoy día tenemos tres mecanismos distintos, ¿no es cierto? La propuesta que hace la Corte Suprema, la propuesta que hace el Senado y la propuesta que hace el propio presidente directamente. Yo efectivamente me parece que independiente de que pudieran concurrir los tres poderes en el nombramiento, lo importante son las características y de curriculares y de mérito que tenga que tener esa persona, que efectivamente tenga una trayectoria, una idoneidad, que haya una transparencia respecto al procedimiento de elección, que haya sesiones públicas, ¿no es cierto?, en que uno pueda conocer las características de estas personas, que efectivamente hay un control, no que sea entre gallo y medianoche, que finalmente no se sabe, no hay una exposición pública, ¿no es cierto?, de cuál es la propuesta, la visión que uno tenga de la institucionalidad. Yo creo que eso es clave para efecto de generar mayor sintonía y garantizar, digamos, la pertinencia de las personas que se nombran y que no sea finalmente un poteo político. Yo creo que puede seguir interviniendo el Senado en la ratificación de los miembros, pero lo que tiene que ser claro es que no sea el único mérito de estas personas, el poteo, digamos, que se ha ido perpetuando con este tema de binominalización de los nombramientos, que no lo tenemos solo en el Tribunal Constitucional, vimos lo que pasó en la Corte Suprema y otros. Yo creo que es muy importante que garanticemos, ¿no es cierto?, la idoneidad de las personas para los distintos cargos y cambiemos en general el mecanismo de nombramiento para generar verdadera autonomía de estas instituciones. Muchas gracias, Macarena. Teresa, ¿podrías tomar tú la palabra? Sí, dos cosas. Una, decirle a la Laura que el ejercicio fáctico del poder es un tema relevante a considerar cuando uno está definiendo constituciones o instituciones. Que de hecho la Constitución del 33 dio origen a sistemas fácticos distintos. Entonces, no sé si la formación jurídica le impidió ver la dimensión filosófica o realista del asunto, pero es así. Y respecto al nombre, te tengo perfectamente identificada, de repente se me olvidan los nombres, puede ser que me haya jugado una mala pasada el hecho que hubiera sido directora del Servicio Nacional de la Mujer, que es un ministerio que yo, en lo personal, soy de la idea de eliminar. Entonces puede ser que ahí se me haya producido una confusión. ¿Y también está la idea de eliminar la conformación del Tribunal Constitucional, Teresa? No, yo soy de la idea de que el Tribunal Constitucional, a ver, si uno hace una constitución, de alguna forma alguna institución tiene que velar, ¿no es cierto?, para que esa constitución se cumpla. Entonces, efectivamente puede ser la Corte Suprema, puede ser un Tribunal Constitucional. Lo que está claro, lo que está clarísimo, y yo pienso que en eso estamos todas de acuerdo, de izquierda a derecha, centro, todas más o menos la misma, es que el Tribunal Constitucional tiene que tener más competencias técnicas y un carácter mucho menos político. Vamos con coteo, esto es absurdo, ¿no? Debiera ser gente técnicamente muy idónea y no ser acá como dos de derecha, dos de izquierda, el gobierno que va a poner el suyo y después las votaciones salen en el fondo conforme a la ideología del gobierno del señor o de quien puso a ese miembro del tribunal. Entonces esto es una chacra, pero es una chacra porque ha primado el criterio político que el criterio técnico, y esa crítica va a derecha y izquierda. Entonces, ahora, independiente de eso, no me parece malo o indiscutible que a lo mejor pudiera ser la Corte Suprema la que velara por el cumplimiento de la Constitución, pero pienso que un tribunal sería bueno, sobre todo si es que diera oportunidad, hay una institucionalidad que no existe en Chile y que yo creo que es fundamental, que es la Defensoría del Ciudadano, que creo que le permitiría, que podría ser una institucionalidad con patrimonio propio, con autonomía constitucional y qué sé yo,
y que pudiera representar a los ciudadanos ante distintos órganos y divisiones del Estado para el cumplimiento o exigir en el fondo el cumplimiento de las garantías constitucionales que están siendo atropelladas. Yo creo que esa institución es fundamental y creo que habría sido muy útil en estos últimos tiempos. O sea, uno ve la cantidad de arbitrariedades que se han producido con ocasión de la pandemia, la cantidad de atropellos a derechos básicos como el de circular por las calles a propósito del 18 de octubre, todo eso, y los ciudadanos no organizados en el fondo, no operadores políticos, no miembros de partidos políticos, no miembros de sindicatos, no funcionarios públicos, no de la clase política, no de la élite económica, en fin, o de esa élite económica muy comunicada con el poder político. O sea, el ciudadano común y corriente, digamos, total y completamente desprotegido, a pesar de que garantías básicas suyas estaban siendo pasadas a llevar, como está pasando hoy día en la Araucanía, en la zona cero, y que pueden hacer nada. Entonces, yo creo que estoy pensando en una defensoría del ciudadano que tuviera la capacidad de presentar algo así como lo que hoy día es un recurso de protección en el fondo, pero que no beneficiara solo al señor individuo determinado y específico que presentó ese recurso de protección, sino que afectara a todos los ciudadanos chilenos que estén en las mismas condiciones que aquel que está siendo protegido por este defensor del ciudadano. Muchas gracias, Teresa. Le vamos a dar entonces la palabra a Laura. Sí, la verdad es que yo en general concuerdo con lo que Macarena Lobo acaba de expresar. Yo sí creo que es necesario revisar, que es importante la revisión de la supremacía constitucional. En un Estado de Derecho eso es fundamental. También es importante el que el tribunal independiente, que la labor la cumpla una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional. Igualmente me parece a mí que esa función debe ser llevada a cabo. Yo también concuerdo con que el nombramiento del Tribunal Constitucional de los integrantes debiera nutrir el sistema jurídico. Hay experiencia, a mí me tocó trabajar muchísimo tiempo en Colombia y conocí de cerca los integrantes y el trabajo de la Corte Constitucional colombiana. Valoro enormemente la contribución que al conocimiento jurídico se hace en aquella institución, y me gustaría que de alguna forma los integrantes del Tribunal Constitucional chileno efectivamente pudieran colaborar de la misma forma, y no queda esta percepción generalizada en la ciudadanía y también en los conocedores del derecho de que más bien lo que hay son sanciones o determinaciones de carácter política, ideológica, más o menos de acuerdo con quien ejerce el poder en aquella oportunidad. No me niego, como dije hace un momento atrás, que la función sea ejercida por una sala, pero creo que le hace bien al desarrollo del derecho el que el Tribunal Constitucional con mayor acuciosidad pueda ir sentando precedentes que hoy día, en cierta forma, lo ha estado cumpliendo también la Corte Suprema. Yo valoro enormemente, en particular, 3 pronunciamientos de la Corte Suprema reciente en torno a la causal de divorcio o homosexualidad, declarando la improcedencia, en torno a la obligación de la Municipalidad de Petorca para entregar agua a los habitantes de la comuna, de la municipalidad, y también en relación con las alzas de ISAPRE. Creo que esto contribuye al desarrollo del derecho, al análisis de la norma y cómo ésta se aplica en cada caso particular, y eso el Tribunal Constitucional puede desarrollarlo con mayor expertise y conocimiento en la medida que quienes integran ese tribunal, más que actores políticos, representantes de un sector, son personas con alto oficio, capacidad técnica y conocimientos jurídicos para ejercer esa labor. Así que en general estoy de acuerdo con lo que ha planteado Macarena Lobo. Yo también soy del mismo pensamiento de ella respecto de la revisión de esta institución. Muchas gracias, Laura. Macarena Letelier, entonces, si nos puedes dar tu opinión al respecto. Sí, gracias, María Paz. Mira, yo creo en lo personal que el Tribunal Constitucional cumple una función primordial, que es el resguardo del cumplimiento de la Constitución. La supremacía constitucional, hoy día contemplada en el artículo 6 y 7, finalmente es la norma de broche, donde nosotros nos obligamos a cumplir un pacto social y toda la normativa inferior que venga no puede contradecirla. Yo creo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años ha, de alguna manera,
incorporado nuevos conceptos muy necesarios, incorporó el concepto de la solidaridad, por ejemplo, entre otros, y yo creo que en ese sentido es necesario. Ahora, al igual que la Macarena Lobos, yo creo que se puede revisar muy bien la facultad preventiva. Yo creo que ahí es donde ha habido más dudas en general. Por supuesto que revisar el sistema de nombramiento. Yo coincido en que esto no solo afecta a lo pernicioso que ha sido los últimos años respecto al Tribunal Constitucional, sino que también al nombramiento de ministros de Corte, Apelaciones y Suprema, porque en definitiva lo que se busca es que haya un gobierno judicial, como lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en otros países también, donde hay una conformación, donde un grupo a través de un sistema regulado y distintas características que tienen que tener quienes vayan a ser parte de estas instituciones, Tribunal, la Corte Suprema, por ejemplo, tienen que velar por todo lo que son las facultades conservadoras, económicas, disciplinarias, y en definitiva los jueces lo que tienen a su cargo es la función judicial. Ahora, respecto a que el control ex post de la supremacía constitucional está en la Corte Suprema, así era hasta hace algunos años, y eso se modificó, y yo creo que a mí me gusta el rol del Tribunal Constitucional, el rol que cumple, por ejemplo, en Alemania es muy importante. Lo que pasa es que lo que hemos visto las últimas semanas, por supuesto que nos hace dudar, porque es un tema politizado, un ministro que hace declaraciones antes de ingresar al tribunal, eso es lo que no queremos que suceda en una institucionalidad donde la competencia de ese órgano sea velar por el cumplimiento de la Constitución. Y eso sumado, porque ese es el tema institucional, la conformación del órgano, si tiene que o no tener el control ex post o anterior a la promulgación y publicación de las normas, pero también es importante aquí tener conciencia cultural y un pacto de la sociedad entera que va a trabajar y que va a reconocer y aprobar una nueva Constitución. O sea, nosotros tenemos que estar por respetar las normas constitucionales más allá de que, por supuesto, deban existir estos órganos. Entonces yo estaría, en resumen, por revisar el sistema de nombramiento, que estén los mejores, que estén grandes juristas constitucionales, como es en otros países, y de revisar, yo creo que si es o no prudente o necesario esta revisión ex antes. Y la ex post, por supuesto, que la dejaría en el Tribunal Constitucional. Ahora, de todas las cosas que han dicho, no sé si ustedes están de acuerdo, pero hablamos de política, hablamos de oposición, digo, de partidos políticos, hablamos de gobierno, hablamos de Poder Judicial, hablamos del Tribunal Constitucional, y si ustedes ven la última encuesta CEP, que aunque haya sido telefónica, es como el oráculo, digamos, muestra que están, digamos, si fuera fútbol esto, estarían algunos descendidos directamente a la primera vez y otros estarían peleando, digamos, la posibilidad de mantenerse en primera. Entonces, a propósito de lo mismo, les quiero preguntar algo. ¿Qué les parece a ustedes respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en el oficialismo? Vemos que en la encuesta Criteria de hace, no sé, un par de meses, Joaquín Lavín marcaba un 18%. Y fíjate que hoy día está marcando un 11%. Se le metió por los palos Evelyn Matei. En la oposición, bueno, ahí ni hablar, porque más a la izquierda está un candidato ya proclamado, que es Daniel Jadwe, pero en el sector que aquí representa a Laura Albornoz muy bien, que es de la ex Concertación, si tú haces una sumatoria no llegan ni a los 8 puntos de las encuestas más, digamos, más rimbombantes. Y aparece de la noche a la mañana la imagen de Yarna Proboste, presidenta del Senado. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué les parece a ustedes que quienes se supone están mandatados a presentar a quienes van a ser eventualmente los futuros presidentes o presidentas de Chile, resulta que ahora en la encuesta no solamente aparece Pamela Giles, sino que también, que viene de la telepolítica, aparece Julio César Rodríguez? ¿Qué les parece a ustedes ese fenómeno y qué responsabilidad sienten ustedes que tienen los partidos políticos? Perdona, Laura, pero tú eres la única militante acá. Bueno, la Maca también es militante, pero no todas son militantes. La Maca no es pero militante, entiendo. no es militante tampoco. Bueno, pero alguna opinión deben tener respecto a la responsabilidad que tienen los partidos políticos en este fenómeno, más allá de caricaturizar, digamos, a la imagen de Pamela Giles o de Julio César Rodríguez, digamos. ¿Qué te parece a ti, Macarena Lobos? Bueno, efectivamente yo creo que esto es un reflejo, ¿no es cierto?, de lo que hablamos al principio de esta crisis, esta desafección y esta falta de confianza, ¿no es cierto?, de la ciudadanía
en la política, esta desconexión que se ha ido generando, yo creo que es grave y yo lamento que así sea, porque si bien yo soy independiente y no militaba en ningún partido político, yo creo que los partidos políticos son cruciales para el buen funcionamiento de la democracia. Y de esa perspectiva, digamos, creo que efectivamente no han estado a la altura de las circunstancias y tienen que también ellos repensar y reformularse, ¿no es cierto?, para generar estos puentes y esta reconexión con la ciudadanía. Eso sin duda ha generado esta dispersión de candidatos, ¿no es cierto?, de lado y lado, que nadie genera, si uno ve y hace las comparaciones a esta altura, ¿no es cierto?, en las antiguas presidenciales, y había una figura, ¿no es cierto?, que se había configurado y que uno preveía que iba a ser, estaba la pelea, digamos, de quienes serían electos. Hoy día tenemos una desafección profunda porque si bien tenemos esta dispersión de candidatos, además la mayoría de la gente dice que no sabe todavía, no ha decidido por quién votar, o sea, no tiene claro con quién va a votar. Creo que se ha dado lugar a estos populismos, digamos, estas soluciones fáciles para problemas complejos, y han surgido figuras como la de Pamela Giles, en la cual finalmente se trata desde la lógica de las trincheras, de los buenos y los malos, digamos, y si tú estás conmigo, estás bien, y si no eres mi enemigo, y me parece que eso es fatal, digamos, para el funcionamiento de la política. Tenemos, ¿no es cierto?, experiencias internacionales, como ocurrió con Trump, y en la práctica creo que es clave que el proceso constituyente pueda ser, digamos, una luz de esperanza. Yo ahí me quedo más con la encuesta, ¿no es cierto?, de Ipsos y Espacio Público, que igual sea un espacio de esperanza, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en el momento constituyente, para poder generar esta reconexión, esta búsqueda de nuevo de sintonización entre la ciudadanía, y esto no olvidemos que la Constitución del 80 tiene una de legitimidad de base, y yo creo que este sea un proceso abierto, participativo, en que sea paritario, con inclusión de los pueblos originarios, te va a permitir esa reconexión. La legitimidad se va haciendo de manera progresiva, pero yo creo que tenemos una base, ¿no es cierto?, con esa conformación ya de la constituyente. Yo espero que el proceso constituyente sea muy participativo, que se institucionalicen a través del reglamento mecanismos reales de participación, y que la ciudadanía vaya acompañando este proceso, y por tanto, en definitiva, vayamos juntos definiendo las nuevas reglas del juego, y de esa perspectiva podamos revertir esta crisis política social que estamos viviendo. Muchas gracias, Macarena. ¿Podríamos seguir con Laura, ya que fue aludida en la pregunta? Sí, encantada. O sea, es alusión. No, aludida en buen sentido, digo, por la pregunta que hizo Felipe. Mira, cumplí 53 años y milito en la democracia cristiana desde los 13, 14. Mi padre fue dirigente sindical, y yo fui dirigente estudiantil en la escuela, incluso cuando estaba en octavo básico, la 530, y después en el liceo A67, donde estudié. En la Universidad de Chile fui candidata a la FECH. No tengo ningún problema, soy honrosamente demócrata cristiana, y claro, los partidos políticos tienen mucha responsabilidad. Desde adentro los militantes hemos luchado por lograr paridad, no discriminación, hemos luchado contra las prácticas corruptas, contra el poder del dinero, hemos luchado por tener personas honorables, y hemos hecho todos los méritos habidos por haber, para avanzar en espacios que no eran muy permitidos, porque efectivamente los partidos dominan ciertas oligarquías a las cuales uno no pertenece. Yo entré a militar a la democracia cristiana sin saber cuáles eran a lo mejor las reglas del juego en el poder en general, político y económico. ¿Y por qué crees tú que se pierde ¿y por qué crees tú entonces, Laura, que se pierde esa legitimidad? Antes los partidos políticos tal vez no tenían muchos más militantes que ahora, pero lo que yo sí sé, y lo viví, sobre todo lo viví durante la dictadura y previo al plebiscito del 88, es que los partidos políticos recogían el sentir del ciudadano, más allá de que no eran tantos los militantes tampoco, pero hoy día hay una desconexión brutal. Entonces, ¿cómo reinventarse? Y a propósito de lo que decía Macarena Lobo acá, bueno, ¿cómo darle legitimidad de nuevo a los partidos políticos? Porque yo me imagino que bajo la estructura actual no hay que pensar eso, hay que cambiarlo, ¿no? Sí, yo la verdad es que, claro, en dictadura, todos los que luchamos contra la dictadura de Pinochet, la violación sistemática de los derechos humanos, y los que vivimos en nuestras familias, violación de derechos humanos, y tuvimos que ver con ese proceso, luchamos en partidos políticos que se encontraban muy colisionados frente a particularmente la represión que había en Chile en aquel entonces. Yo diría que en general hemos tenido procesos internos de reflexión, ha habido reformas legales para mejorar las prácticas al interior de los partidos. Hoy día existe el límite a la reelección,
Y esto es una tarea compleja. Ahora uno toma la opción de, porque estas prácticas además que están en los partidos también están en los conglomerados empresariales, están estas malas prácticas en familias que se toman los espacios de poder de la República, en las conexiones que hacen que personas se casen entre ellas, tengan ciertas relaciones, estudien en ciertos colegios. A mí me pasó algo parecido cuando yo entré a la Universidad de Chile. Yo con la Maca, esto lo hemos conversado muchas veces, me acuerdo que en torno a la pileta se juntaban los del Israelita, más allá los del San George, y los que veníamos del liceo A algo, nos juntábamos como en los pasillos arriba, cerca donde estaba la oficina de parte, y estaba como sectorizado los niñitos de bien o de colegios pije versus los que veníamos del liceo público, y ahí también había todo un tema de fuerte influencia, los que eran padres de abogados. Yo soy hija de un empleado que empezó a trabajar a los 12 años, y de una madre también que empezó a trabajar muy temprana edad. Entonces, claro, los que somos primera generación de universitarios, lo tomamos, la carrera política y la función política, como una acción muy noble que tenía que ver más que nada con principios e ideales. ¿Nos hemos sentido desilusionados? Sí, muchas veces. Ahora, ¿qué hemos hecho? No hemos renunciado. Yo nunca he renunciado y ni he pensado en renunciar a la democracia cristiana. Trato de hacer mi aporte. Hoy día presido el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana. Fui vicepresidenta. Fue una ministra que desarrollé una labor exitosa como ministra de la Mujer. Cada función que cumplí hoy día como académica de la Universidad de Chile no me hace sentir en ningún momento complejo. Ahora, sí estamos en deuda con la actividad política en Chile, sí, los partidos políticos, sí, los empresarios también, la Iglesia Católica a la que pertenezco, ¿para qué hablar? Los poderes fácticos también, todos, pero en la sociedad chilena, cuando uno habla de deslegitimidad, no es culpa solo de los carabineros, las Fuerzas Armadas, es la sociedad en general que se quiebra, que está construida con poca densidad social, es la responsabilidad de los medios de No, está bien, comunicación. pero Entonces, parafraseando no a mi es colega, solo para parafraseando, sí, terminar la idea, Felipe, no es solo, como en todas las cosas, cuando alguien habla de por qué hay violencia, femicidio, no es solo una causa, hay múltiples causales que deterioran el sistema y que lo hacen más vulnerable y más frágil. Y yo creo que ahí hay responsabilidades colectivas. Un solo ejemplo, cuando coimearon la ley de pesca, a propósito, les recomiendo un muy buen libro de mi querido amigo Carlos Tromber, lo tengo aquí abajo, que se llama El pescado rabioso. Carlos Tromber habla sobre cómo se tramitó la ley de pesca y toda la coima a propósito de la ley de pesca. No eran solamente los partidos políticos, aquí también había empresarios que coimearon, no sé si me explico, no es solo uno el responsable. Sin duda. No, parafraseando a mi amigo y colega Mirko Macari, el desplome de las instituciones, pero acá lo fundamental es lo que estamos hablando son los partidos políticos. Indudablemente, yo creo también. Y es la clase política, entonces, ¿cómo apuntaba un poquito hacia allá? María Paz, perdona. Sí, para mantener el orden, Macarena Letelier, si pudieras como también contarnos tu visión sobre el tema de los partidos y de su falla en procesar, digamos, las demandas actuales, y por eso surgen estas personas o personajes outsiders o fuera de establishment. Yo creo que lo primero es tener conciencia de que las instituciones, sea cual sea la que estemos hablando, está compuesta por personas. O sea, somos nosotros mismos quienes podemos tener aciertos o desaciertos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a hablar directamente de los partidos políticos, mi pregunta es, ¿qué política se está haciendo? La política es necesaria, la política es parte de la conducción de un Estado, es parte de la teoría desde los primeros siglos. Pero el tema es que estamos mostrando al hacer política. A mí, que me gusta mucho ver los programas de debate en general, a veces estoy con los niños y me acuerdo de un programa que eran gritos, descalificaciones, no se dejaban hablar, se interrumpía y me dijeron, para ver esto me voy a ver una serie. Entonces yo dije, chuta, ¿qué estamos mostrando nosotros para hacer atractivo el entrar también a la política, en tener liderazgo que sumen y que no resten? Y en ese sentido yo creo que la polarización que vivimos hoy día, los extremos en general, sin importar cuál sea el domicilio electoral, no son sanos. Por eso la apuesta es a crear un músculo razonable, donde ahí uno muestre qué política puede hacer, ¿cierto? Yo tengo un abuelo que fue senador, que fue ministro, que formó muchos políticos, y él decía, cuando uno entra a esto es por vocación de servicio público. Él fue quien trabajó y dictó la ley, la firmó como ministro de Justicia para que la mujer votara, y me decía, uno iba a aportar a la política, no aprender a la política. Uno ya tenía de alguna manera una trayectoria académica, algo que ir y ofrecer. Era un privilegio estar en la política.
hoy día el nivel de desprestigio es tan grande que esto es como un efecto dominó. Entonces, en definitiva, ¿quién quiere estar? Uno, es muy fácil criticar, pero las personas somos partes de estas instituciones. Entonces, el gran desafío hoy día que tenemos, a raíz que estamos viviendo este proceso constituyente de la mano de una crisis de confianza nunca antes vista en el sistema político, es mostrar una nueva manera de hacer política desde la base del respeto, aun cuando hayan diferencias, y las diferencias van a existir siempre. El tema es cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a interactuar, cómo en definitiva vamos a mostrarle a las futuras generaciones que esto es una tarea noble, que la vocación del servicio público es una tremenda carrera. Entonces yo creo que ahí somos todos responsables, sobre todo quienes están en plataformas que de alguna manera los están mirando, quienes están en cargos, por supuesto. Y ahora, Felipe, tu pregunta de Pamela Giles, Juan Carlos Rodríguez, no sé, pues no. Julio César. Julio César Rodríguez, no vendrá Felipe Vidal ahora, digo yo. No. Muchas gracias, Macarena. Le damos a la palabra a la Teresa. No lo ha pensado. Para eso hay que ser simpático, y lo que menos tengo es ser simpático, así que no. Después viene la Tere Marinovich. Oye, es gente que viene de las comunicaciones. Acá pasa lo mismo. Es gente que viene de las comunicaciones, pero Julio César Rodríguez no está marcando las encuestas porque hace farándula, como muchos dicen. Está marcando las encuestas porque está haciendo política. Está como de predicador últimamente, pero bueno, pero está bien, ya, no importa, quiere decir, mira, yo creo que lo fundamental acá es que con la política y con los partidos políticos finalmente son una muestra de algo que está pasando a nivel social, y en ese sentido estoy de acuerdo con la Laura, o sea, estamos hablando de que el Tribunal Constitucional falla porque está poco calificado o muy politizado en el fondo ese tribunal. Entonces, la mala calidad o la mala categoría de los políticos hace que la política también sea una actividad mala. La mala categoría de políticos también incide en la empresa, empresarios con poca creatividad o tendientes a lo corrupto o derechamente corruptos. En definitiva, no es un fenómeno aislado el tema con la política. Ahora yo quiero ser bien clara, que por una parte tenemos a una izquierda que había, cuando pienso en la izquierda, estoy hablando ahora en este minuto en la exconcertación. Era una izquierda que sacó lecciones de todo lo ocurrido el año del 70 en adelante, no había sacado ciertas lecciones. Primero, que no era bueno, que no llevaba a buen puerto enarbolar un discurso demasiado odioso. Y segundo, que tanto la economía como los criterios técnicos eran importantes en un gobierno, porque si no la cosa colapsa. La economía importa y en realidad no enarbolemos tanto el discurso de odio porque no conviene. Esas dos cosas la Concertación las tenía claras. Y por eso pudo subsistir y bien durante mucho tiempo. Sin embargo, se ha sentido avergonzada del buen papel que hizo, yo con muchas diferencias respecto de la Concertación, pero con un papel decente, con un papel republicano que cumplió esa Concertación. Se empezó a sentir avergonzada de eso, y avergonzada por un grupo de, perdón el chilenismo, pero por un grupo de pendejos que en el fondo no le habían ganado nada a nadie, se dejaron arrastrar hacia la esquina y empezaron a pedir perdón por aquello de lo cual no debían arrepentirse. Eso por el lado de la izquierda. Y tienes a un grupo chico marcando la pauta, y ya cuando ya sale ya la Pamela Giles, ya no es la cueca brava, es la cueca, no sé, cualquier cueca, ya es una cosa que se arrancó de toda norma, ¿no? De todo parámetro. Y por otra parte, tienes a una derecha que debiera sentirse muy orgullosa porque sus ideas son las que hacen libres y prósperas a las naciones, porque los países que son capitalistas son los países a los cuales la gente se va, y los países de izquierda socialistas son aquellos países de los cuales la gente arranca. Esa derecha que debiera estar orgullosa de sus ideas, que debiera sentirse, pero llevarlo una chapita en el corazón, predicarlas, ventilarlas, decirlas con toda libertad, porque son exitosas. Esa derecha empieza a sentir vergüenza y empieza a pedir disculpas. Y entonces tú tienes a una izquierda razonable, que podríamos llamar socialdemócrata, arrinconada, y a una derecha acomplejada, y a un grupo minúsculo de
de personas sin ninguna experiencia, sin ninguna profundidad, sin ningún conocimiento técnico y completamente extremistas. Y Extremistas, republicano, en serio, a tu perdón, juicio, Felipe, Teresa, perdón, Felipe, perdona, perdón, es que Felipe. para que no sea un monólogo, para Es ti una frase que republicano quiero agregar. representa... Es una, perdóname, no he terminado. Es una frase la que me falta. No estoy hablando de extremistas por la forma, estoy hablando de extremistas en los hechos. Ya. No hay que confundir bueno, firmeza con extremismo. Claro, el 18 de octubre, en todo caso, del 2019, te lo saltaste rapidito, eso sí, porque algo pasó, pero ¿tú sientes que el Partido Republicano representa esa derecha no acomplejada? Pienso que hay personas del Partido Republicano que efectivamente no tienen vergüenza ni pudor y se sienten seguras y confortables diciendo lo que piensan. Como sí. José Antonio Kast, por ejemplo. Como José Antonio Kast, por ejemplo, sí. Que es de la U, que es UDI, digamos. Bueno, se salió de la UDI. Pero en todo caso, no sé perdona, pero una Teresa, pregunta que tú hiciste que no te entendí. Es químicamente puro, digamos, ¿no? O porque ¿Cómo? José Antonio Kast no llegó de Marte. José Antonio Kast hizo carrera, fue parlamentario, en la fue UDI. dirigente en la UDI. Claro, en la UDI. Por eso. Sí, por eso. ¿ya? ¿Cuál es por el eso te estoy diciendo. Es que tú me dices, se salió de la UDI, pero decir que José Antonio Kast no es UDI es como decir, no sé, bueno, porque... decir que es UDI un señor que está fundando otro partido, entiendo, no pretendo en todo caso desconocer. José Antonio Kast viene de la UDI, un partido por lo demás que a mí más o menos me interpreta, yo soy independiente, pero más o menos me siento interpretada por la UDI, no me siento muy lejana a la UDI. ¿Y el candidato socialdemócrata Joaquín Lavín? En algunas de sus ideas sí, en otras no, obviamente no en su socialdemocracia. Pero ¿cuál es el problema con el 18 de octubre? El tema que la UDI abandonó su idea. Muchos de los candidatos UDI dejaron de lado sus ideas y entraron en esta fase como de camuflaje, que yo no entiendo. Derecha y izquierda, yo creo que, y yo espero que o la Laura o la Maca me digan si están de acuerdo en que había una especie como de pronto todo el mundo se siente avergonzado y los únicos que van con orgullo por la vida son este grupo de gente que oye, salió de la universidad a tener un sueldo de 20 millones, digamos, y como que no tiene sentido la realidad, con muy poca experiencia, con muy pocos años. Bueno, como dice mi mamá, y de todo en la viña del Señor, no solamente en el Frente Amplio. María Paz, por favor, yo parezco participante. Perdón, María Paz. Sí. Laura quiere replicar algo. Sí, solamente quería acotar una cosa. Yo, precisamente en base a lo que Teresa menciona recién, me llama la atención lo que ha sucedido en Madrid, la derrota de Iglesias y de Podemos, así como la de Trump también, la crisis del kirchnerismo. Parece que fuera el fin de los liderazgos vociferantes y populistas, y yo me alegro sinceramente de eso, porque en España no es que haya ganado el Vox o el extremismo de derecha, ganó el Partido Popular, que es algo que se diría que aquí en Chile se reconoce como un partido tradicional. Es más, tenemos algunos tipos de alianza, la derecha también con él en Chile. La gente necesita confiar en las instituciones y por eso que es importante, desde mi punto de vista, lo que está haciendo, por ejemplo, Yana Proboste, porque está haciendo justamente devolverle dignidad y peso a las instituciones políticas de este país como es el Senado de la República. Yo espero que a ella le vaya muy bien en este intento, porque efectivamente que hay ahí un esfuerzo que uno tiene que valorar con la seriedad, además, y con la historia que tiene justamente la senadora Proboste, quien conozco desde nuestra tierna infancia, y todo el trabajo que ella ha desarrollado a lo largo de su vida. Yo valoro enormemente el esfuerzo que está poniendo, particularmente en el funcionamiento del Senado y lo que está haciendo el Senado de la República. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar a un par de preguntas cortas, no el tiempo también, porque esto se nos ha pasado muy rápido. Está muy, muy interesante, sin duda. Si nos pueden hacer una ronda cortita, en primer lugar, de qué piensan o cómo debería quedar en la Constitución, en la nueva Constitución, la figura del Banco Central. Esa es una pregunta que se repite mucho entre nuestros auditores. Si quisiera empezar, Macarena Letelier. Gracias, María Paz. Mira, el Banco Central ha cumplido un rol fundamental en la estabilidad macroeconómica del país. Yo creo que eso también está dado por la autonomía política y en este caso el rango constitucional que ha tenido. Es muy importante ya que
todas las medidas que adopta el Banco Central de alguna manera generan más o menos confianza en el mercado y eso se traduce muchas veces en las tasas y en la inflación misma. Por otra parte, cuando hay experiencias de bancos centrales que no gozan de esa autonomía, ya sea en la letra o en la práctica, se transforman en cajas pagadoras de los gobiernos de turno y eso, por supuesto, que debilita absolutamente el sistema macroeconómico de un país. Así que yo creo que hay poca duda respecto a la necesidad de mantener la autonomía del Banco Central. Aquí la Macarena Lobos trabajó por mucho tiempo en Hacienda, nos tocó ver proyectos de ley junta en algún minuto también, y yo creo que esa mirada es muy necesaria porque son organismos que tienen que ser técnicos, que por supuesto que tienen que tener control, pero muchas de las medidas que toman, sobre todo con herramientas técnicas, pueden tener un efecto al corto o mediano plazo diferente que al de largo plazo, y ahí es donde tiene que haber esta autonomía para tomar en libertad y a la vez darle estabilidad a un país. Así que órgano autónomo, constitucionalmente reconocido, Banco Central. Muchas gracias, Macarena. Laura, estás silenciada. Sí. Ahí sí. Es como la frase de la pandemia, estás muteada. No, ahora ya estás desmuteada. Perfecto. Sí, yo, al igual que lo que señala Macarena, sí creo que el Banco Central uno debiera revisar la forma en que funciona, más no necesariamente su autonomía. Yo creo que es importante, particularmente para mantener una lógica macroeconómica que permita al Estado tener una cierta certeza jurídica y económica a lo largo del tiempo. Yo creo que es positivo. Ahora, eso no impide que no se pueda discutir nada respecto al Banco Central. Particularmente hay algunos argumentos que apuntan a cuestionar la independencia bajo el funcionamiento del control democrático. Yo creo que es importante escuchar algunas opiniones respecto de la independencia de derecho versus la independencia de facto que tienen instituciones como esta, y yo particularmente respecto de la autonomía jurídica, insisto, a lo mejor podríamos escuchar algunos razonamientos que efectivamente permitan revisar el cómo se ejerce su función, los tiempos que tiene para ello y la incidencia de interacción que tiene con otros poderes del Estado. Yo la verdad que en esto me demuestro como, o tengo una actitud más bien abierta, pero tiendo a pensar como Macarena que este y otros organismos debiera continuarse con su configuración o con la configuración que estos tienen actualmente, particularmente lo que dice relación con la autonomía del poder de turno. Porque sí me hace ruido el cómo conversan, como dicen los ciúticos, las políticas que determina el Banco Central con las atribuciones que posee el mismo ministro de Hacienda, el subsecretario, y ahí la Maca, como señaló Macarena Letelier respecto a Macarena Ló, nos puede a lo mejor dar mayores indicios, cómo incide las políticas que se fijan desde el gobierno y cómo tiene influencia o no en esta, entre comillas, autonomía, cómo conversan las instituciones del gobierno con esta, entre comillas, autonomía del Banco Central. Ahí me gustaría escuchar seguramente en esa materia una voz experta. Yo estoy abierta a partir con esa premisa, pero dialogar al respecto. Yo creo que es importante escuchar opiniones sobre la materia. Muchas gracias, Macarena Lobos, ya que fuiste también aludida como por tu experiencia en Hacienda. ¿Nos puedes dar tu opinión? La autonomía del Banco Central, que esté fuera de la discrecionalidad del poder de turno, es clave, digamos, así lo ha demostrado nuestra historia institucional, para el control macroeconómico, para el control de la inflación. Por tanto, yo, en cuanto a la autonomía, no innovaría. Creo que han surgido voces, ¿no es cierto?, respecto al tema de ampliar eventualmente, ¿no es cierto?, las funciones del Banco Central, discutir si tuviera que ver en algunos aspectos en el empleo y todo, como ocurre en algunos derechos comparados, y eso uno podría estar abierto a discutirlo, pero no afectando el tema de su autonomía. Otras voces han surgido también sobre el control, ¿no es cierto? Sabemos que la autonomía finalmente se consolida en tres variables: el mecanismo de nombramiento, ¿no es cierto?, las inhabilidades, incompatibilidades y los mecanismos de remoción. Y hay algunos que han planteado, ¿no es cierto?, que pudiera acusarse constitucionalmente a los consejeros del Banco Central.
Si uno ve la ley orgánica hoy día del Banco Central, hay un mecanismo de remoción en caso de incumplimiento de sus funciones que me parece cumple y satisface adecuadamente, digamos, ese objetivo, por tanto yo ahí tampoco innovaría. Como te digo, yo creo que uno de los aspectos que uno podría innovar sería en el tema de actualizar, manteniéndose la función central que tiene hoy día, que uno pudiera ampliar su objeto y darle nuevas funciones y atribuciones en esta dimensión. Yo creo que es un tema discutible, pero respecto a la autonomía, la mantendría intacta. Muchas gracias, Macarena. ¿Y Teresa? Más o menos de acuerdo, o casi 100% de acuerdo. Lo que funciona bien no se toca. Banco Central, autonomía con presidentes y consejeros de distintos sectores políticos, ha funcionado bien, ha controlado la inflación. La inflación es algo que afecta particularmente a las personas más pobres. Eso ha andado como corresponde. ¿Para qué discutirlo? Me parece lo mismo que sería como cuestionar hoy día el carácter público del metro. O sea, el metro funciona, ok, dejémoslo. Y el Banco Central creo que es un ejemplo, además, mejor aún que el del metro. Lo demás Perfecto. me parece eso. Muchas gracias. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a darles un minuto a cada una no para hacer como campaña, por así decirlo, sino que destacar qué ejes o qué contribución en particular le gustaría a cada una destacar en su eventual participación en la Convención Constituyente. Creo que no hemos partido con la Macarena Letelier. ¿Podríamos partir contigo? Gracias, María José. Mira, yo creo que son muchos los temas, muchos los principios en que hay acuerdo y si ha funcionado, como decía la Tere, hay que permanecer, otros en que se puede mejorar. Pero me ha pasado particularmente caminando por las 6 comunas del Distrito 10, darme cuenta del rol y el impacto que tienen los gobiernos locales. Yo creo que ahí hay un espacio muy importante para poder trabajar y liderar, porque eso realmente le cambia la vida a las personas. Y hay distintos temas, o sea, en facultades, sistema presupuestario de los gobiernos locales, yo creo que ahí hay un gran y lindo tema. Por otra parte, hemos hablado mucho de derechos sociales, a mí me parece bien, hay bastante acuerdo en que tienen que ser entregados de forma digna y a tiempo, pero a mí me gustaría también trabajar con fuerza los deberes intergeneracionales, desde la mirada de muchos grupos que de alguna manera presentan una vulnerabilidad mayor en la sociedad. Esto ya se habla de los derechos de tercera y cuarta generación, como son los niños y niñas adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, y en los adultos mayores no solo desde la mirada paternalista, sino que también trabajar por la inserción de ellos en la fuerza laboral, en que puedan tener emprendimientos, en que puedan tener una vida digna, y no solo mirado desde, bueno, cómo los ayudamos para que si están enfermos puedan caminar, por el contrario, la vida nos ha enseñado que vamos todos en el mismo tren y que de alguna manera este aumento de los años de vida nos hace responsables como sociedad, modernizar el Estado y en definitiva lograr una constitución que tenga como columna vertebral la persona, el Estado al servicio de la persona, en su dignidad, en su igualdad, una mirada de género que cruce esta constitución, por primera vez paritario. Así que yo creo que aquí tenemos varios desafíos y en lo personal, más allá de los conocimientos constitucionales o profesionales que uno haya podido tener en una carrera jurídica, creo que voy con un aporte importante desde la mirada de trabajar los conflictos y las diferencias, porque eso también tiene bastantes técnicas, pero parte por un elemento humano que no lo enseña nadie y es el respeto frente a las diferencias y tratar de construir y no destruir. Muchas gracias, Macarena. Teresa, ¿cómo resumirías tu principal aporte que te gustaría hacer a la Constitución? Voy a aprovechar de decir lo que no he podido decir. Lo que sea constituyente ya va a ser un tema que veremos en la práctica, ¿no? En primer lugar, quiero manifestar mi completo acuerdo con el retiro del 100% de los fondos de las AFP, el 100% y sin pago de impuestos, y unido a la presentación de una propuesta que le ofrezca a todos los ciudadanos chilenos la posibilidad de elegir entre un sistema individual en el que los ahorros son de tu propiedad, son inexpropiables y son heredables, por tanto, tus hijos, o el sistema que generalmente ha defendido la izquierda chilena, voy acá, la izquierda, toda la izquierda, ha defendido un modelo que es distinto,
que llaman de reparto, pero cuya característica esencial es que los fondos no son tuyos y no son heredables, y son administrados por el Estado. Entonces creo que esa oferta hay que hacérsela a los ciudadanos chilenos y dejar que cada uno elija libremente. Yo soy partidaria de eso. En materia de derechos sociales creo que tiene que aplicar más o menos la misma lógica. La izquierda te ha dicho, sí, vamos a asegurarte el derecho social, por ejemplo, a la educación, pero tú no vas a poder elegir el colegio de tus hijos, lo vas a elegir una tómbola. Tú no vas a poder pagar extra por el colegio de tu hijo, porque eso podría generar diferencia. Tú no vas a poder elegir ni siquiera el hospital en que te atiende. Entonces, yo quisiera reforzar también la idea de que los derechos sociales son derechos personales, no son derechos que un político pueda condicionar de manera arbitraria, imponiéndole a los chilenos que necesitan ayuda condiciones que no aplican para él o que no rigen para él, porque en la práctica todos o la mayoría de los políticos que yo conozco al menos tienen a sus hijos en colegios particulares tremendamente segregadores, carísimos, etcétera. Entonces resulta increíble esta implementación de políticas públicas en las cuales la gente que lo necesita más, esta clase media trabajadora chilena, que es la mayoría además, se usa como conejillo de India. Así que eso son más o menos las dos ideas que tengo, que me gustaría dejar dichas, digamos, independiente o más allá de la Constitución. Muchas gracias, Teresa. Perdón, en un minuto la Teresa Marinovich tuvo un problema de conexión, o el desconectado soy yo. Perdón la pregunta. Sí, pero fue justo al final, entonces se entendió perfecto lo que fue al principio, Teresa, y no se escuchó nada al final, así que no, mentira, se escuchó no, todo perfecto. Se escuchó sí, era todo. para chequear nomás si se escuchaba bien. Muchas ¿escuchó? gracias. Sí, escuchó. Muchas gracias, no Teresa. Yo hablo todos los días. Muchas gracias, Teresa. Oye, perdona, Laura, por el tema del nombre, perdona, el tema del nombre, yo soy pésima, se me olvidan los nombres de mi hijo también de repente, así. Pero que son tantos también, pues son tantos. No, pasa lo mismo. No, sí, yo soy... Laura, por favor, soy dispersa. Por favor, tu tiempo. Muchas gracias, Teresa. Está muy bien. Yo sí, yo creo que para mí va a ser fundamental la consagración de ciertos derechos sociales y la posibilidad de, como lo he dicho en repetidas oportunidades, trabajar en una pensión mínima universal y en un sistema de seguridad social que garantice un mínimo de dignidad para las personas en Chile. Sí creo que es necesario avanzar en un sistema único, uniforme de salud con prestaciones garantizadas para las personas, y para eso hay recursos, como asimismo para la consagración con cierta gradualidad, pero del derecho a la vivienda digna, como lo establecen numerosos tratados internacionales de derechos humanos. Yo siempre agrego la educación pública, gratuita y de calidad. Yo soy mi hijo menor salió del Colegio San Jorge, un colegio público de la comuna de Las Condes. La mayor estudió en Compañía de María, pero efectivamente pasa que hay colegios que son efectivamente muy segregadores. No fue mi caso, pero si hoy día volviera a criar, seguramente los colocaría en otros colegios donde tuvieran la posibilidad de competir con méritos para tener una excelente formación académica. No fue lo que pasó. Optamos por un colegio porque veníamos de mi doctorado y, en fin, entramos al que tenía matrícula en junio. Yo creo que además pondría especial énfasis en lo que tiene que ver con la reforma en materia de minería. Yo creo que hay que revisar la Constitución política en lo que tiene que ver con la obligación que tienen los que se adjudican concesiones, particularmente para focalizarlo en aquellos aspectos que permiten el desarrollo de la industria minera, y también en lo que dice relación con la concentración de las concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero. Yo creo que ese tema tiene que ser mirado en el marco de las dos reformas más importantes que en materia minera se aprobaron en Chile, con la chilenización y luego con la nacionalización, y desde mi punto de vista es necesario reforzar entonces ciertos aspectos constitucionales para que la soberanía minera se haga realidad, ¿ya? Yo creo que ahí particularmente el concepto de interés público de la minería es fundamental. También mi compromiso va a estar puesto particularmente en lo que tiene que ver con la garantía del derecho al trabajo y particularmente a la inclusión en el ámbito educativo y de salud de las personas con discapacidad. Este elemento, desde mi punto de vista, es fundamental. La discapacidad física, motora, psíquica, ahí hay un debe muy grande, y si la norma constitucional no lo expresa de una manera específica, esto no funciona. De igual forma como me gusta la redacción del artículo 47 de la Constitución española,
que es donde yo me formé en mi posgrado respecto al derecho a la vivienda, también valoro la redacción del artículo 49 de la Constitución española en lo que dice relación con la incorporación del derecho de las personas con discapacidad, lo que viene a materializar particularmente el corazón de la Convención para la Convención de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que es el artículo 12, cuestión que no hemos hecho en nuestro país, que estamos al debe. Y por último, sí me parece importante hablar de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Yo creo que en este contexto es necesario avanzar hacia una relación entre el Estado, sociedad y seguridad que cambie el enfoque de las armas por uno que apunte justamente a fuerzas de defensa y de protección de la ciudadanía, y también fuerzas de la policía que apunten a proteger, resguardar, salvaguardar el orden público, pero también trabajar muy fuertemente y cohesionado con los ciudadanos, particularmente en situación de catástrofe. Hay numerosas resoluciones internacionales de trabajo de las fuerzas de defensa en conflictos armados, pero también en proteger a la ciudadanía en situaciones de catástrofe natural, que yo creo que hay que potenciar este dilema de la securitización excesiva y de la lógica imperante en materia de Fuerzas Armadas y de orden. Es necesario revisarlo en materias constitucionales. Así que yo creo que ahí podemos hacer aporte más todas las contribuciones que han hecho mis compañeras. La verdad que es un placer siempre conversar con mujeres potentes que van a estar. Muchas gracias, Laura. En la constituyente paritariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Macarena, entonces. Sí, gracias, María Paz. Mira, yo creo, mi propuesta está estructurada sobre la base de 5 principios básicos que yo creo que tienen que permear toda la Constitución, más allá de normas específicas. Primero, el reconocimiento como piedra angular de la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos en todas sus dimensiones, en su dimensión de derechos civiles y políticos, en su dimensión de derechos sociales, económicos y culturales. Yo creo que eso implica transitar hacia un Estado social y democrático de derechos en que efectivamente la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, sean garantizados como derechos básicos que te den un mínimo de dignidad, que no dependan del poder, ¿no es cierto?, del dinero y de lo que cada uno puede pagar, porque en definitiva, en la medida en que tú garantizas ese mínimo básico de dignidad, puedes ejercer esa libertad, sino en la práctica, esa posibilidad de elegir, por ejemplo, el derecho a donde van a estudiar tu hijo no existe, si no tiene esa edad discriminada por el poder del dinero. En segundo lugar, el tema de la solidaridad, que también se tiene que manifestar en distintas dimensiones. Primero, una dimensión intergeneracional para cuidar el medio ambiente. Tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, un desarrollo sostenible y sustentable, que es otro de los principios. Tenemos una crisis ambiental profunda y, por tanto, el crecimiento tiene que garantizar desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. Solidaridad en la región, entre las regiones, provincias y comunas, para generar un desarrollo equitativo también y sustentable. Solidaridad intergeneracional en el sistema de pensiones. Yo ahí discrepo, digamos, con lo que decía Teresa. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema mixto donde haya un principio básico de seguridad social, donde tengamos de verdad un sistema de seguridad social, que no lo hemos tenido. Nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de capitalización individual donde no hay seguridad social, no hay solidaridad, no hay universalidad, no hay suficiencia de las prestaciones. Como decía al principio, en la primera intervención, creo que la democracia inclusiva es clave y en ese sentido, ¿no es cierto?, generar mecanismos de participación ciudadana, no solo para la convención, sino que de manera permanente, institucionalizarlo para que efectivamente los vecinos y vecinas tengan capacidad de disidente en las decisiones que los afectan. El tema, no puedo, si bien lo nombro al final, pero me parece clave, que es el tema de la perspectiva de género en el tema de la Constitución, que debiera manifestarse no solo en la paridad de todos los cargos, tanto públicos como en el sector privado, sino también el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en la labor de cuidado. Estamos hoy día, ¿no es cierto?, las mujeres soportamos y en pandemia ha quedado en evidencia el tema de las labores de cuidado, que están invisibilizadas, que no recibimos ninguna remuneración, que tienen, según el estudio que hizo, ¿no es cierto?, Comunidad Mujer, un impacto enorme para sostener la economía del país, y que tiene una incidencia práctica luego en las pensiones, donde hay una brecha enorme de género, y por tanto eso también debiera estar incluido. Incorporo y recojo también lo que decía Macarena. Yo creo que hay nuevos sujetos de derecho que tenemos que incorporar, como los adultos mayores, como los niños, niñas y adolescentes, como las personas con capacidades diferentes, que creo que tienen que ser no solo objeto de protección, sino que sujetos de derecho, para garantizarles efectivamente la debida inclusión y una vida digna. Y bueno, hay muchos otros temas. Yo creo que un tema en la pandemia que ha quedado demostrado y dentro de los derechos sociales que debiera incluirse es el tema de conectividad.
No puede ser, digamos, que los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, no puedan ejercer su derecho a estudiar por no tener acceso a conectividad, así que yo creo que ese es uno de los derechos nuevos que debería incorporarse como un derecho social garantizado en la nueva Constitución. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias a todas las panelistas. Por supuesto, nos quedan muchos temas por conversar, sobre todo con un panel tan interesante. Yo le dejo la palabra a Felipe, pero sí les quiero dar las gracias a cada una por su participación y espero que podamos formar que se pueda llegar a la formación de una convención constituyente que logre acuerdos y que logre una estabilidad y una mayor paz para el país. Así que muchas gracias a cada una. Y María Paz, Felipe. y en una de esas, la Teresa Marinovich, Laura Albornoz, Macarena López o Macarena Letelier van a presidir la Convención Constitucional y ahí nosotros nos vamos a quebrar, pero entiéndeme. Imagínate. No, solo agradecer a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos por haberme invitado. Me siento de verdad muy honrado de haber participado de este debate con el Distrito 10, que además es donde yo voto, así que tomé nota. ¿Por quién votáis? Así que, Terminaste este debate entonces para tu decisión. claro, o sea, me aclararon muchas dudas, se lo agradezco enormemente, así, no, de verdad, me siento muy honrado, que les vaya muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y además yo aquí vengo invitado por la María Paz y por la coordinadora, porque además yo participo de un programa que se llama Carta Ciudadana, que lo reitero esta mañana, ustedes nos van a estar escuchando, pero este programa se grabó este día jueves, así que Carta Ciudadana, que es un programa que va todos los días en Radio Salud Madre Tierra. Así que nada, muchísimas gracias y por supuesto las gracias al Líbero. ¿Perdón? Eso como que suena como Radio María, Radio Salud Madre Tierra. Sí, Radio Salud Madre Tierra. ¿Cuál es la frecuencia? 570M, 91.5 FM en Valparaíso. 90.5 FM en Valparaíso. Ya. Te vamos a invitar un día, Teresa. Pues, la Macarena Letelier ya ha estado. La vamos a invitar más seguido. La Macarena Lobos también y a la Laura Albornoz también. Muchas gracias. No vas a invitar porque no nos has invitado. Por eso, claro, la voy a invitar. Bueno. O sea, Ya sabemos dónde está su voto. Ya sabemos dónde vota. A mí en rigor, a mí me invitan básicamente a participar del programa. Y solo, como digo, agradecer al Libro también, porque fue media partner, así que María Paz, muchas gracias y muchas gracias, por supuesto, a las candidatas y que les vaya estupendo. No, muchas gracias a ustedes y aprovecho de darle las gracias por el apoyo a la coordinadora durante toda esta campaña. Así que gracias por la confianza de esta organización social. Muchas gracias, buenas noches. A las dos Macas y a la Laura. Muchas gracias, Felipe, María Paz. Igual, que estén muy bien, cuídense mucho, chao. Igualmente. Que les vaya bien, muchas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Gracias María Paz por la invitación, y perdón por haber hablado tanto. Perfecto. Pero si saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Sí, pues si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.